Existen muchos mitos sobre alimentos que pueden impulsar el deseo sexual, así como mejorar la fertilidad, o incluso aumentar las posibilidades de tener gemelos o hasta elegir el sexo del bebé. En CreaFarm siempre hemos dicho que cuando se trata de salud reproductiva, saber es poder, y alimentarse bien o mal definitivamente puede mejorar o empeorar tu fertilidad y la de tu pareja. Por eso en este video les quiero explicar qué información son creencias falsas o contienen verdades a medias y cuáles tienen fuertes fundamentos científicos y en realidad sí funcionan. Peso saludable. Antes de entrar de lleno con todos los alimentos y nutrimentos, me gustaría dejar bien claro que un peso saludable es el primer paso para tener una excelente salud sexual. Una herramienta muy útil para calcular si estás en un peso adecuado es el índice de masa corporal. Los valores de un IMC normal son entre 18.5 y 24.9. Estar fuera del índice ideal no significa que sean infértiles automáticamente, pero sí podría dificultar mucho lograr un embarazo. Entonces los invito a entrar a creafam.com/IMC. Nuestro cuestionario los ayudará rápidamente a calcular su índice de masa corporal y en caso de que necesiten mejorar su porcentaje de grasa y tener un peso adecuado, con todo gusto nos vemos en consulta. Y ahora sí, sigamos con los mitos y verdades. Alimentos para tener un niño o una niña. Una creencia muy popular para elegir el sexo del bebé se llama método Shettles, nombrado así por el Dr. Landrum Shettles, quien observó que la mitad de los espermatozoides tenían una cabeza grande y redonda, mientras que la otra mitad eran pequeños y puntiagudos. Y esta diferencia se explica porque el cromosoma X de los espermas femeninos es unas 30 veces más grande que los cromosomas Y de los espermas masculinos. Otros autores de su época determinaron además que los espermas femeninos eran más lentos pero muy resistentes, y los espermas masculinos eran más rápidos pero débiles. Siguiendo el método de Shettles, si una pareja desea tener una niña, tendría que consumir alimentos que eleven la acidez de sus cuerpos y que hagan más densa la mucosa cervical, para que así solo los espermas más resistentes lleguen al óvulo. Entonces tendrían que comer alimentos ricos en calcio y magnesio como leche y derivados, frutas como fresas, naranjas, mandarinas, piña y verduras ricas en magnesio y que no sean enlatadas, y evitar alimentos ricos en sodio como enlatados, embutidos y moderar mucho el consumo de sal. Y si prefieren un niño, serían alimentos que bajen la acidez y reduzcan la densidad de la mucosa. Entonces, además de tomar mucha agua, habría que consumir alimentos ricos en sodio y potasio, como el plátano, fruta fresca, legumbres, aceitunas, pan, embutidos, café, té o bebidas con gas. Pero esta creencia es un mito. Además, enfocarte en comer puros alimentos ácidos o solo alcalinos puede hacer que desequilibres tu alimentación o incluyas alimentos que no son saludables y que lejos de ayudarte a elegir el sexo de tu bebé, bajarán tus posibilidades de lograr un embarazo. El estudio original del Dr. Shettles se publicó en 1961 y no incluía ningún tipo de evidencia genética. Él simplemente observó que al parecer había mucho más espermas del tipo pequeño y como en el mundo nacen 51 niños por cada 49 niñas, era de suponerse que los espermas chicos eran masculinos y los grandes femeninos. En la época del Dr. Shettles todavía no existía la técnica de inyectar un esperma directamente en el óvulo, así que era imposible determinar si su teoría era cierta. Pero desde 1990 se han realizado estudios con diagnóstico genético, microscopios de tercera dimensión e inyecciones de esperma directo en el óvulo, y han determinado que no existe una relación entre el tamaño del esperma y su sexo. De hecho, se ha concluido que así como existen espermatozoides con deformaciones de 2 colas o 2 cabezas, o con un cuerpo demasiado chico o demasiado grande, esos espermatozoides más grandes y redondos lucen así porque tienen exceso de líquido en la cabeza. Es una deformación bastante común y eso es todo. Si en verdad les interesa elegir el sexo de su futuro bebé, les recomiendo ver nuestro video sobre métodos para elegir el sexo. El ácido fólico. Este es un nutriente que causa mucha confusión y se trata de un mito y realidad al mismo tiempo. El ácido fólico sí, es un nutrimento esencial para prevenir defectos congénitos. Sin embargo, recibimos muchos pacientes que sufren de infertilidad y nos dicen que ya les hicieron estudios y les recetaron ácido fólico para mejorar su fertilidad y que aún así no logran embarazarse. Y es que no, el ácido fólico no es un tratamiento de fertilidad. El ácido fólico ayuda a evitar que el bebé tenga defectos congénitos o problemas del desarrollo neuronal y por eso se recomienda comenzar a tomarlo desde que se busca un embarazo y durante todo el primer trimestre. Entonces, sí es esencial que lo tomes en beneficio tuyo y de tu bebé, pero no es un tratamiento de fertilidad. Vitamina D. Muchos sabemos que la vitamina D es esencial para tener huesos y dientes sanos, ya que mejora la absorción del calcio en el cuerpo.
Sin embargo, existe la teoría que consumiendo cantidades exorbitantes de vitamina D se puede mejorar la fertilidad. Este mito es cierto. Si pueden, por favor, denle un vistazo al video del Dr. Valdés y el biólogo Luis Machorro sobre cómo mejorar la fertilidad. Pero hay que tener cuidado si piensas tomar suplementos. Primero debes acudir a consulta para conocer qué dosis de vitamina D necesitas, ya que el exceso de esta vitamina provoca toxicidad y por lo tanto daños en la salud. Son pocas las fuentes de vitamina D. Los principales alimentos ricos en esta vitamina son el salmón, arenques y sardinas, así como el aceite de hígado de bacalao, y algunos alimentos fortificados como la leche de vaca y los cereales. Esta vitamina también podemos sintetizarla con la exposición al sol. Las personas de piel más oscura pueden necesitar un poco más de tiempo al sol, pero en general el salir al mediodía durante 15 minutos diarios es más que suficiente para obtener hasta 10.000 unidades de esta vitamina. Alimentos afrodisíacos. Este es otro apartado que puede entrar en categoría de verdades a medias, porque todos hemos escuchado decir que el chocolate, las ostras, la comida picante y alimentos exóticos o de tierras lejanas pueden mejorar el deseo sexual. Pero hasta el momento no existe un estudio que confirme la existencia de alimentos que mejoren el deseo sexual. Sin embargo, lo que sí es cierto es que determinados alimentos pueden hacer que el sudor o los fluidos seminales, vaginales, el semen o la zona genital tengan un sabor y un aroma más agradable. Y en general, eso sí podría considerarse como una mejoría para el deseo sexual. Debemos tomar en cuenta los alimentos que más incluimos en nuestra alimentación. Si consumimos muchas cebollas, ajos, lácteos y carnes, se obtendrá un resultado amargo. Por el contrario, si consumimos muchas frutas como sandía, durazno, naranja, piña, podremos obtener algo más ácido. Cabe destacar que no se trata de comerse una piña entera y esperar media hora a ver qué pasa. Es más bien una cuestión de tener buenos hábitos diarios. El hacer ejercicio, ser rigurosos en la higiene y llevar una alimentación balanceada son la mejor estrategia. El ajo. Sí, es cierto. Los ajos podrían afectar tu aliento, pero pueden mejorar la fertilidad. ¿Por qué? Porque son ricos en antioxidantes y aminoácidos, incluyendo la cisteína, que como explica el Dr. Valdés en el video que les mencioné anteriormente, es esencial para sintetizar el glutatión liposomal, el antioxidante más poderoso que existe. Entre otros beneficios, los antioxidantes ayudan a regular la proliferación celular y han demostrado reducir la inflamación del endometrio y es uno de los suplementos más usados para pacientes con ovario poliquístico, reduciendo así el riesgo de infertilidad. Yuca para tener gemelos. Desde octubre del 2018 se celebra el Festival Mundial de Gemelos en Igbo-Oraa, la autonombrada capital de los gemelos al sureste de Nigeria. Y es que en algunos hospitales de la zona se registra que hasta 5 de cada 100 partos son de gemelos o incluso trillizos, siendo que el promedio mundial es de 1 por cada 100. Es decir, que en Igbo-Oraa nacen 5 veces más gemelos que en el resto del mundo. Para explicar este fenómeno existen 2 teorías principales. Una es que exista un antepasado común con una anomalía genética que tenga mayores posibilidades de tener gemelos, lo cual es poco probable, y la otra teoría es que la alimentación de las mujeres en la zona aumente sus posibilidades de liberar múltiples óvulos, y esto al menos en teoría es muy posible. La dieta de las mujeres consiste casi completamente de la mala, una harina preparada a partir de la yuca, que es un tubérculo similar al camote o a las batatas dulces, y de igual forma consumen una sopa llamada hilaza, que contiene vegetales y hojas de quimbobo, también conocida como okra. La verdad es que no hay estudios que respalden que el quimbombo tenga beneficios para la fertilidad. Sin embargo, la yuca sí tiene propiedades que la hacen actuar como un antiestrógeno, es decir, que pueden engañar al cuerpo para hacerle creer que hay deficiencia de estrógeno y entonces se produce un poco más de forma natural. Ahora bien, no se dejen engañar por los medicamentos milagrosos y suplementos falsos que abundan en internet argumentando que el polvo o concentrado de yuca puede mejorar la fertilidad. Diversos estudios han demostrado que se requiere consumir yuca natural de forma diaria por varios meses para ver un ligero incremento en los niveles de estrógeno, y este pequeño incremento no garantiza una mayor fertilidad. Debemos considerar que las mujeres de Igbo-Oraa llevan toda su vida consumiendo yuca diariamente y aún así solo el 5% de ellas han tenido gemelos. De forma que la yuca para tener gemelos tiene fundamentos sólidos, pero aún así no está comprobado al 100%. Ostras. Anteriormente les dije que las ostras realmente no estimulan el deseo sexual. Sin embargo, comer ostras sí pueden mejorar drásticamente la fertilidad, y esto se debe a que las ostras contienen 10 veces más zinc que la carne roja, que el pollo, que el pescado, frijoles y otros alimentos. El zinc tiene varias propiedades que mejoran la calidad del esperma y la cuenta espermática es mayor y ayuda a que los óvulos maduren adecuadamente. Ahora bien, no se trata de comer 2 ostras hoy y tener relaciones sexuales mañana. Toma en cuenta que los hombres producen espermas de forma constante, pero los espermatozoides que sean expulsados hoy tardarán alrededor de 90 días en crecer y madurar completamente. Sin embargo, no todos comemos ostras a diario.
pero existen otros alimentos ricos en zinc, y si detectamos que existe una deficiencia severa de zinc, podemos recomendar opciones de suplementos. Comer más grasa. Sí, es cierto, pero de calidad. Consumir más grasas puede mejorar la fertilidad, pero no se confunda, hay de grasas a grasas. Un consumo elevado de grasas trans está asociado a mayores tasas de infertilidad. Por eso, tanto hombres como mujeres deben evitar su consumo. Sin embargo, los ovarios sí necesitan grasa para producir estrógenos, y sin estrógenos no hay óvulos saludables. Entonces yo les recomiendo aumentar el consumo de grasas saludables ricas en omega 3, que pueden encontrarse en el salmón, pescado, aceite de oliva y frutos secos. Jalea real. La jalea real es conocida como un superalimento para la fertilidad. Es parecida a la miel de abeja, pero con la diferencia de que esta es una miel exclusivamente hecha para alimentar a la reina de la colonia de abejas. Y como la abeja reina pone alrededor de 2.000 huevos cada día, es lógico pensar que es un alimento ideal para quienes deseen mejorar sus posibilidades de concebir. Pero en realidad, más allá de ser un alimento rico en vitaminas, no existe un beneficio adicional en la jalea real, por lo que sería mucho mejor tomar vitaminas prenatales, que de por sí ya están enfocadas en darle a la madre los nutrientes que su bebé podría necesitar. Espero que este video les haya ayudado a disipar sus dudas sobre los alimentos que realmente sirven para mejorar la fertilidad. Recuerden que al final de cuentas, tener hábitos saludables es la mejor estrategia para tener una buena salud sexual. Y si ya llevan tiempo intentando lograr un embarazo y aún no han tenido éxito, los invito a que vengan a CreaFam. Juntos podemos cumplir su sueño.